nos reunimos para celebrar la tercera edición del Premio José Luis Tobalina de Artículos Periodísticos. En primer lugar, felicitar en nombre de mi familia y en el mío propio al galardonado de este año, Manuel Tapia, historiador de nuestra comarca, al que se le reconoce con este premio su labor por la investigación de nuestro patrimonio y nuestras costumbres locales, y de la que hemos tenido puntual conocimiento en el transcurso del 2011 a través de los artículos publicados en el diario tan vinculado a la figura de Tobalina, que no es otro que el Europa Sur. En esta tercera edición surge el debate de si está bien definida la línea de selección por parte del jurado del Ateneo a la hora de elegir el artículo merecedor de este premio, si realmente cumple con el perfil que en un principio el premio iba buscando. Solamente quiero decir respecto a este tema que mi familia y yo nos mantendremos al margen del debate, principalmente por el respeto que le tenemos a esta institución, que hace posible que cada año se reconozca la aportación escrita a través de los artículos de un personaje destacado en la comarca, y cómo no por el respeto y admiración que nos merece la dilatada labor del galardonado en esta edición. Mi hermano siempre mostró su lado más tolerante y conciliador, por eso no seremos nosotros los que nos saltemos esas reglas que sí quedaron bien definidas y que hacen posible cualquier conexión con el presente y un aprendizaje para el futuro. Así que poniéndome manos a la obra, en este empeño de tender un puente, ayer, acompañada por la placidez de las tardes de domingo, me dirigí a mi particular archivo, ese que guarda infinidad de documentación sobre la vida de mi hermano, y como buena historiadora, con paciencia fui desempolvando a lo largo de toda la tarde los documentos recopilados. Curiosamente, de las primeras cosas que salieron a la luz fueron dos folios escritos a mano con notas sobre la aparición de la historia de Algeciras, editada por la Diputación en 3 volúmenes y escritas por gente de aquí. Y su reflexión es la siguiente. Es bueno este ejercicio de memoria histórica porque no se puede explicar cómo somos si no sabemos cómo fuimos. Mi hermano fue un gran recopilador de información sobre su propia vida, celoso cuidador de su pasado, todo detalle, por insignificante que pudiera parecer, escondía un tesoro que ahora hay que descifrar, ya que solo él conocía su verdadero significado. Hay otra documentación más explícita, como la cantidad de correspondencia que se conserva desde Ceuta, desde Marruecos, desde Jerez, Melilla, Málaga, Ávila, desde Madrid y desde su querida Granada. Todas de principios de los 80, cuando cruzaba el Chaco desde Ceuta y pisa el suelo peninsular que le verá hacerse poeta. Encontré también su primer pasaporte expedido en abril de 1975, con 15 años, con domicilio en Muelle Cañonero Dato, de Ceuta, nuestro hogar durante mucho tiempo. Un único sello en el visado fechado 3 meses después con destino a Marruecos. Y haciendo memoria, recuerdo que existe una fotografía de ese viaje en el que estamos los 4 hermanos subidos en un carro en aquel paraíso que entonces se llamaba La Hache. Sigo la investigación y me adentro en documentos que acreditan su estancia en Granada. Un carnet universitario de deporte de la modalidad de baloncesto, un programa de mano de la ópera rock Jesucristo Superstar en el Manuel de Falla en el año 1981 a cargo del grupo teatral de los colegios mayores Jesús María y Loyola, las papeletas de la calificación de las carreras en las que se mezclan asignaturas de Derecho con las de Filología y como apunte decir que estas últimas con notas más brillantes. 2 entradas para el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en la fila 4 en el Palacio de Carlos V en el año 1982. Una invitación al solemne acto de imposición de becas del Colegio Mayor San Jerónimo de fecha de 20 de abril de 1983, en el que se incluye su nombre en una larga lista de alumnos. También aparecieron las palabras de agradecimiento que leyó cuando presentaron el primer número de la revista cultural de Ceibaja, cuyo significado es habitante de las nubes, y que publicó el Colegio Mayor San Jerónimo. Sorprendente el hallazgo de la invitación de boda de su compañero y amigo, y también galardonado en esta primera edición con este premio, Martín Serrano, que data del 17 de agosto de 1985. Y como no podía ser de otra manera, apareció su credencial de redactor del periódico Europa Sur para la segunda edición del Festival Internacional de Música de Jimena, celebrado del 19 al 27 de julio de 2002,
cuando el festival llenaba de melodías durante una semana este bello rincón de la comarca. Una cita ineludible que año tras año le aportó un conocimiento privilegiado de las músicas del mundo sin moverse, por así decirlo, del sillón de la que consideró su casa y donde pasamos momentos inolvidables. Si nos detenemos ahora en cuáles fueron sus fuentes de inspiración y que las atesoran los documentos encontrados en la investigación, destacaría tres: la poesía, el tiempo y un poeta. Con respecto a la influencia de la poesía en la vida de Tobalina, quiero rescatar el reciente artículo de opinión con que se estrenó el artista sanroqueño Juan Gómez Macías en el apartado de la firma de la cadena SER. Su título, En defensa de la poesía, y su dedicatoria a la memoria de José Luis Tobalina. Cuando lo escuché, la voz de este genial pintor me hizo sentir que su voz también era la del poeta. Dice lo siguiente: a muchos podrá parecer una tontería salir ahora en defensa de la poesía, precisamente ahora que todo el mundo solo habla de dinero. Pareciera que lo conocido por civilización occidental se derrumba socavada por las terribles carcomas del egoísmo más despiadado. No descarto reacciones desdeñosas a estas palabras mías, porque lo que cotiza no es precisamente el afán de ayudar a los demás, compartir las riquezas de este pequeñito planeta, intentar la difícil pirueta que algunos llaman felicidad, encontrar sentido a la vida, sondeándose a uno mismo para construir lo mejor de nosotros y darlo a manos llenas. No importa, es necesario hablar de poesía y defenderla, ahora más que nunca. A mi entender, los que logran escribir buena poesía son los que están en el empeño de conocerse a sí mismos, porque el poeta rumian sus sentimientos en los pasajes más recónditos de su laberinto, que no es otro que su propia condición humana no muy distinta de la del común. Por eso es tan necesaria la poesía, porque en los destellos de luz que el poeta encontró en el vientre de sus tinieblas, el lector podrá hallar esa identificación de interior a interior que tanto consuelo nos produce. Y tanto placer, ¿por qué no decirlo? Los placeres únicos que solo procura el arte. Así pues, el poeta necesita escribir poesía y el lector necesita leerla. En el lector se completa el poema, cobra todo su valor cuando interpreta y infiere en la intimidad de su imaginario los diferentes planos del texto. La lectura es una experiencia humana que eleva, que nos hace comprender y vivir experiencias que seguramente la vida no nos brindará nunca. Pero eso sí, la lectura es una actividad solitaria, del individuo ante su espejo, bajo el fanal del silencio. Se requiere una actitud vital acorde con la concisión y la exactitud que exige todo poema verdadero erigido por el imprescindible uso de la palabra justa. Puede afirmarse que la poesía es la expresión más precisa del lenguaje humano. La poesía, tanto para él como para el que la lee, es una fuente inagotable de conocimiento y de experiencia espiritual. Nos ayuda a alcanzar estrategias para vivir, levantarnos de las grandes conmociones que la vida nos reserva a cada uno, resarcirnos de los estragos del miedo, de los dolorosos descalabros del amor o elevarnos en las olas altas que también el amor produce. Aceptar nuestra inevitable soledad inmensa, encontrar bálsamo para el sufrimiento y el dolor, aprender a vivir intensamente con la conciencia de nuestra finitud, aceptar y comprender que nos tenemos que morir. Para eso sirve la poesía, para calibrar y entender el flujo y el reflujo de la vida, sus glorias y sus miserias, para no dejar de ser humanos, en fin.